días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:06 de la mañana del lunes 17 de junio. Comenzamos una nueva semana y nuestro programa con Ricardo Gómez Palma. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, amigos? Bienvenidos. Bienvenidos sobre todo porque vamos a entrevistar al ministro de Economía y Finanzas, el señor Carlos Oliva, que tiene varios temas que explicar al país, cosa que ha venido haciendo parcialmente ya en otros órganos de prensa durante los últimos días. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos dos aspectos principales de nuestra conversación. Uno que tiene que ver con datos de la coyuntura vinculados a las malas cifras reportadas del mes de abril. Nos va a explicar cómo hemos llegado ahí y cómo vamos a recuperarnos. Pero además de este tema coyuntural, queremos hablar sobre temas de fondo, reformas de fondo que ha venido usted planteando, que tiene que ver con la competitividad, que tiene que ver con la ley Servir y que tiene que ver con el impulso audaz, si fuera necesario, a algunos grandes proyectos de inversión en donde el Estado converge con el sector privado. Bueno, señor ministro, comencemos, sin embargo, por las cifras de abril. ¿Qué explica este bajón de nuestro crecimiento y qué consecuencias tendrá eso para el crecimiento anualizado a fin de año? Muy bien, empecemos con abril. La verdad es que ya se había previsto de alguna manera que abril iba a ser relativamente lento por un tema estadístico, dado que en abril del año pasado la economía creció casi 8%. Y además, habían 2 días extras por la Semana Santa, que esta vez cayó en abril y el año pasado cayó en marzo. Entonces ya sabíamos que abril iba a venir un poco más lento que de lo normal, digamos. A eso tenemos que añadir el hecho de que hubo un par de choques externos que no estaban previstos. Uno tuvo que ver con la paralización de la mina Las Bambas. Como sabemos, hubo un problema de casi 2 meses, un poco más de 2 meses. Sin embargo, la producción durante los primeros meses no dejó de parar, no paró, mejor dicho. Sin embargo, en abril sí hubo una paralización de más o menos 10, 11 días. Y eso, por sí mismo, representa más o menos medio punto del PBI. Entonces eso es un evento que no estaba previsto, pero que ocurrió justamente en abril y que también hizo que la cifra de abril venga más bajo. Y lo otro tiene que ver con la pesca. También ustedes saben que la pesca varía todos los años los distintos meses. Esta vez, en el mes de abril, la pesca cayó un 63%, es decir, que prácticamente no se pescó y eso también afectó a la industria que está vinculada a la pesca. Entonces, cuando sumamos todos estos factores, nos damos cuenta de la cifra que vino en abril. Sin esos factores, probablemente hubiéramos crecido por encima del 1, casi 2%. Pero estamos en 0%. Exacto, ¿no? En abril. En abril. Entonces, justamente esos factores son los que explican por qué estamos casi en 0% en vez de estar por encima del 1%. Ahora, encima del 1% no significa que estamos muy bien tampoco, porque... Y ahí quiero hablar de algunos temas que ya afectan a todos los primeros meses de este año, ¿no? Nos salimos de abril y vemos los primeros 5 meses que tenemos data. Y allí tenemos factores externos y factores internos que han afectado la dinámica del crecimiento. Dentro de los factores externos hay una desaceleración mundial. Todos los estimados en el mundo están reduciéndose. Los estimados del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Foro Económico Mundial, y cada país está reduciendo de alguna manera sus datos de crecimiento. El Fondo Monetario, por ejemplo, prevé que el mundo va a crecer medio punto menos de lo que preveía hacia finales del año pasado, y esto tiene que ver en buena parte con este recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Este es un tema que a principios de año parecía que iba a ir, se estaba solucionando. Sin embargo, en marzo y en abril, de alguna manera, el presidente Trump tomó algunas medidas que hizo que esto se recrudezca. Entonces hay un ambiente externo que no nos está beneficiando. Sobre todo esa guerra comercial China-Estados Unidos repercute en el Perú por el precio internacional del cobre. Exactamente, ese es el principal canal, porque eso hace, por un lado, que reduzca el crecimiento mundial, pero por otro lado afecta el precio de algunos commodities. Entonces el precio del cobre en el último mes ha caído casi un 10%. Es una caída bastante fuerte para un periodo tan corto. Entonces definitivamente hay un efecto importante. En el caso del oro, al revés, el oro casi siempre se mueve en la dirección opuesta, pero en todo caso nuestra mayor exportación es el cobre. Entonces hay factores externos que están afectando a todo el mundo, pero también hay algunos factores internos, ¿no? Donde ahí
en algunos tenemos responsabilidad como Estado y otros han sido exógenos. Dentro de los exógenos están la caída que ha tenido la minería en general por unos problemas con la calidad de los minerales. Los minerales que han estado saliendo, digamos, no son de la calidad esperada y eso hace que se reduzca la exportación, sobre todo de minerales. El tema de la pesca, que ya lo expliqué también. Hubo un par de refinerías que también estuvieron paradas durante el primer trimestre, ¿no? Una por un tema con la OEFA. Ministro, pero es un panorama muy desalentador. Es decir, usted nos está explicando por qué estamos mal. No estamos mal, se ha desacelerado la economía. Pero eso es estar mal, el Banco Mundial lo advierte, dice, y los economistas con los que hemos conversado nos dicen que no crezcamos, que se detenga por diversos factores, es pésimo para el país, porque si no, no vamos a poder ni siquiera absorber, para uno de los factores que son clave, absorber la mano de obra que todos los años necesita un espacio, sobre todo jóvenes. Y esta mañana revisando los indicadores de las encuestas que hablan muy bien de la popularidad del presidente, hablan muy mal de nuestra economía, del empleo y de la seguridad ciudadana, entre otros factores. Y cuando abrimos los micros de RPP, desde diferentes ciudades nos dicen no hay empleo, no hay inversión, el trabajo está cayendo, la inseguridad ciudadana. Entonces a esa gente y al ciudadano de pie, ministro, no le podemos decir es que el mineral que salió no era de muy buena calidad y la pesca cayó por factores que no podemos controlar. Tenemos que hacer algo. Sí, tenemos que hacer algo. Yo creo que sí se lo podemos decir, porque eso es lo que está sucediendo y la población necesita que se le informe lo que está sucediendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa vamos a hacer nosotros para revertir esta situación? Y siempre lo hemos dicho, nosotros queremos que la tasa de crecimiento del Perú supere el 5%, y no solo este año y el próximo, sino durante 20 años. Esa es la única manera por la cual nosotros vamos a poder ser un país desarrollado. Pero la proyección de crecimiento no está ni siquiera en 4 ya. Así es, por los factores exógenos que en buena medida se los acabo de explicar, ¿no? Y repito, eso es una tendencia mundial. Ahora eso no es decir que no vamos a hacer nada ni que estamos haciendo nada. Y ahí viene un poco la segunda parte de lo que quería explicarles, que nosotros, si no atacamos de fondo los problemas de la competitividad del país, vamos a tener este tipo de situación durante muchos años más, en el sentido de que vamos a estar demasiado expuestos a lo que pueda pasar en el exterior. Y nosotros tenemos que mejorar la competitividad interna de nuestro país para poder superar este tipo de problemas. Somos una economía pequeña, siempre nos van a afectar, tampoco vamos a decir que vamos a ser inmunes, pero tenemos que hacer una tarea interna para mejorar la competitividad. Y es por eso que nosotros desde el año pasado estamos trabajando primero con una política de competitividad que ya fue publicada el año pasado, y dentro de unas semanas vamos a publicar un plan de competitividad que va a tener más de 60 medidas que están dirigidas a atender los problemas de fondo del país. Los problemas que si no los resolvemos va a ser imposible que podamos crecer más del 5% más adelante. Nos anuncia entonces que dentro de unas semanas, esto quiere decir antes del 28 de julio o en el discurso presidencial del 28 de julio. Antes del 28 de julio va a estar ya publicado el plan de competitividad. Bueno, usted nos ha hablado de algunas medidas. Vamos a ir a una pausa, señor ministro, después de la cual quisiéramos que nos adelante, si es posible, algunas de esas medidas, porque nos ha dicho que es cierto que las cifras son malas el mes de abril, que la tasa de 4.1 o 2% de este año quizás sea puesta en duda, pero que persisten en el objetivo de buscar que la economía crezca 4 o 5% durante los próximos años, y para eso usted ha comenzado enfatizando este plan de competitividad cuyas medidas nos va a anunciar después de la pausa. Vamos a ella entonces y regresamos con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva. Este programa llega gracias a Huawei. Hagamos cosas increíbles. Radio Corazón presenta la voz que cautivó a toda Hispanoamérica. Amaya Montero en Lima, celebrando 22 años de carrera y lo mejor de La Oreja de Van Gogh. 19 de junio, Centro de Convenciones María Angola. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro.
Amaya Montero en Lima, gracias a Quijada Concerts. El equipo de Bayunillo Tía María ha realizado diagnósticos participativos conjuntamente con la población para saber cuáles son sus necesidades desde el 2017. Hemos tenido talleres de tejido, talleres de costura. Los diferentes talleres tienen una visión, emprender su propio negocio que les ayude en su economía familiar. Este 2019 seguimos con muchas más fuerzas y estamos seguros de que sí, esto va a traer desarrollo en beneficio de toda la población del Valle de Tambo y de toda la provincia. Este no es solo un teléfono, es un teléfono con super cámara. Su superpoder, una super sensible cámara Leica cuádruple. Este zoom periscópico te acerca a las cosas que amas. Y también tiene un super sensor de espectro que capta la luz en la oscuridad. Redefine las reglas de la fotografía con el Huawei P30 Pro. Vamos. Vamos. Para ti, para todos. Uber. La primera medalla peruana en la historia de los Juegos Panamericanos fue la de Julia Sánchez. En 1951, en Buenos Aires, nuestra velocista, con apenas 21 años y con unas piernas de acero, se impuso a la norteamericana Jan Patton, favorita en las apuestas. Los cronistas de la época contaron que Julia quedó algo rezagada en la partida de los 100 metros planos, pero al llegar a la tercera parte de la carrera, empezó a volar en la pista y terminó por sobrepasar a la competidora de los Estados Unidos. Por esta hazaña, Julia se hizo acreedora de los laureles deportivos que firmó el presidente de la época, Manuel Odría. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Son las 8:20 de la mañana, estamos entrevistando al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, que ha comenzado refiriéndose a los malos resultados del mes de abril y los ha explicado en parte como consecuencia del choque interno y algunas circunstancias pasajeras que habrían desaparecido ya vinculadas al proyecto minero Las Bambas y a la pesca. Regresando a ese tema, antes de volver a los temas de fondo, reformas de fondo, usted mencionó sobre todo Servir, pero también los grandes proyectos de inversión. Algunos subrayan que los índices de crecimiento de la industria no primaria son también malos, y eso no tiene que ver con la minería. No, eso no es así. Lo que ha desacelerado durante estos meses es la actividad primaria, principalmente vinculada a minería y a pesca, y la actividad secundaria que está relacionada con esos sectores. O sea, las conservas de pescado, por ejemplo, que es parte del secundario, pero está vinculado a la pesca. La actividad no primaria
todavía sigue creciendo por encima del 3%, ¿no? Y eso es lo que estamos sosteniendo, y está sosteniendo el consumo también. Entonces, yo creo que es importante lo que usted acaba de mencionar, en el sentido de que estos son temas transitorios. Ya los datos que estamos viendo preliminares de mayo y de junio dan cuenta de que estos temas transitorios están desapareciendo. Entonces, la expectativa de todos los economistas es que este segundo semestre va a ser bastante mejor que el primero. Pero nosotros necesitamos apuntalarlo con medidas que van al fondo de los problemas del país para evitar estos vaivenes. Y en ese sentido quería mencionarles lo de la competitividad, ¿no? Como yo le decía, no tenemos futuro si no trabajamos en la competitividad de una manera seria y sobre todo sostenida, porque las políticas o las medidas que se vayan a dar en términos de competitividad necesitan tiempo para implementarse y para madurar y para tener impacto. Nosotros vamos a dar los primeros pasos en una serie de temas, pero es muy importante que esto siga por mucho tiempo. Y nosotros la competitividad... ¿Cuáles son esas medidas que nos había prometido que anunciaría después de la pausa? A ver, esto lo estamos viendo desde dos grandes temas que se complementan. Uno es el tema sectorial, políticas sectoriales que buscan generar una mayor diversificación productiva. Eso es sumamente importante, generar nuevos motores para el crecimiento del país, y nosotros ya hemos identificado 3 sectores que son productivos, pero no son competitivos. ¿Cuáles son esos 3 sectores? Productivos, no competitivos. Que son el forestal, el acuícola y el de turismo. Al decir productivo significa que tenemos, digamos, toda la materia prima para producir con mayor productividad que otros países. Por ejemplo, en el lado forestal, nosotros tenemos una capacidad de que un árbol crezca en la mitad de tiempo que en Chile, por ejemplo. Y sin embargo, Chile tiene una potencia como productor maderero. Exactamente. Sin embargo, no es competitivo. La madera es más barata traerla de Chile que traerla de Ucayali. Entonces, es productivo porque, digamos, en la zona, en Ucayali, se puede producir muy bien y muy rápido, con eficiencia, pero para salir a los mercados externos tenemos problemas. Lo mismo pasa con el sector de langostinos, por ejemplo, en el norte, ¿no? Son más productivos que los de Ecuador, pero tenemos problemas de energía que hacen que esto no pueda expandirse muchísimo más, el langostino, las conchas de abanico. Entonces nosotros tenemos algunos sectores, y bueno, el turismo ni que hablar, o sea, no, sí. Chile tiene más turistas que Perú, y uno dice, ¿y por qué? ¿No? Conociendo nuestro potencial. En eso estamos hace tiempo, ministro, ¿no? O sea, sabemos que tenemos potencial, no logramos crecer. En el gobierno anterior también se apostó por 4 áreas productivas como las que acaba usted de señalar, pero sin embargo lo que preocupa es que al no todavía consolidarse ninguna de ellas, lo que está ocurriendo más bien es que el empleo sigue cayendo, 5%, 5,5% según The Economist. Son 420.000 las personas en Lima que no tienen empleo ya. Y entonces, si es que no mejoramos áreas vitales como la educación y la competitividad, ministro, esos índices, que es lo que la gente dice, nos estamos quedando sin empleo, van a seguir creciendo. Bueno, los datos de empleo, los últimos 3 datos de los adecuadamente empleados han estado creciendo a una tasa, la mayor tasa de los últimos 2 años, pero igual reconocemos que eso es insuficiente. Pero volviendo a ese tema, entonces tenemos por un lado estas políticas sectoriales, que en las próximas 2 o 3 semanas vamos a desplegar una serie de medidas específicas para estos 3 sectores. Pero, ministro, se ha desarrollado un pleno agrario y la ministra de Agricultura nos decía que la preocupación del gobierno estaba puesta precisamente en lograr el desarrollo agrario de la sierra de nuestro país, que en comparación con la costa se había quedado. Tenemos una agroindustria muy sólida en la costa sur principalmente, pero la agricultura en la sierra, que es la que emplea mano de obra masiva, la tenemos en la práctica abandonada, y por eso los paros de los agricultores también. Así es, y es por eso que estamos en un diálogo con este sector desde hace ya algunas semanas para ver qué medidas se pueden hacer para mejorar. Eso es totalmente cierto, ¿no? La productividad del productor en la sierra y en la selva es mucho más baja que el de la costa, ¿no? Entonces, yo le decía que teníamos estos grupos de políticas sectoriales, pero aparte tenemos una visión más transversal que van a estar incluidas en este plan de competitividad que va a estar publicado en algunas semanas, donde tenemos 9 áreas que son sumamente importantes y que tenemos que trabajarlas paralelamente para poder dar verdaderamente un salto en competitividad. No será suficiente trabajar solamente en una de ellas. Son las 9 áreas que cada una en sí misma es importante. Y en el caso del Ministerio de Economía nosotros estamos liderando la de infraestructura.
Y en tema de infraestructura, otra novedad que les puedo comentar es que en 3 semanas vamos a publicar también el Plan Nacional de Infraestructura por primera vez en el país. La línea 2 del Metro de Lima, ministro. Eso es parte del plan de infraestructura. Estamos hablando de un monto de qué rango. Son 90.000 millones de soles aproximadamente, pero son proyectos que están en distintas etapas. Vamos a presentarles y vamos a hacer un evento la última semana de julio para ver todo el detalle. Vamos a hacer una priorización de alrededor de 60 proyectos en todo el país, ¿no? Dividido por zonas. Carreteras, irrigación, puertos, aeropuertos. Exactamente, son principalmente esos temas de energía también, algunos temas de residuos sólidos, ¿no? Pero principalmente son esas áreas. Van a ser alrededor de 60 proyectos que van a estar priorizados y van a ser una señal no solo para el sector privado, sino también para el sector público, ¿no? Dentro del sector público nos estamos imponiendo una institucionalidad específica para hacerle seguimiento y para que estos 60 proyectos puedan ver la realidad. Hay algunos, como repito, que ya están en ejecución, pero hay otros que están en ideas. Entonces, esto es un tema que yo creo que es sumamente importante y van a dar una señal de cómo, complementando distintos proyectos, podemos aumentar la competitividad de un territorio. Esto no es simplemente un listado de los proyectos más caros, digamos, o los más grandes. Esto es un listado que ha sido seleccionado con una metodología que nos ha prestado el Reino Unido, y aplicando esta metodología con un enfoque territorial estamos viendo cómo al combinar proyectos distintos dentro de un territorio podemos aumentar la productividad y sobre todo la competitividad del país. ¿Cuándo va a estar lista esa relación de grandes proyectos que nos mencionan? Sí, ya estamos en la etapa final. Es muy probable que antes de fin de mes lo veamos en el Consejo de Ministros y después de ello ya vamos a publicarlo. Y como le digo, alrededor del 22 de julio, me parece, vamos a hacer un evento donde podamos explicar los detalles de todo este plan, que además tiene unas herramientas muy importantes involucradas en este plan, que son los famosos PMOs, los Project Management Offices, que son estos gestores de proyectos que son especialistas en seguimiento de proyectos. Nosotros en el Estado tenemos una gran debilidad con el seguimiento de proyectos. No tenemos al personal capacitado para hacer un seguimiento a los proyectos. A veces nos preocupamos simplemente en aprobarlos, en adjudicarlos, pero la parte del seguimiento es sumamente débil en el Estado. Entonces allí vamos a traer a las mejores empresas del mundo para que puedan apoyarnos con este seguimiento y efectivamente cerciorarnos de que esto funcione como debería funcionar. La brecha de infraestructura es sumamente alta, como ya se ha publicado en más de una oportunidad. Vamos a ir a una nueva pausa, ministro, y cuando regresemos queremos que nos hable sobre proyectos trabados, algunos desde hace bastante tiempo y con, digamos, causas múltiples. Hemos mencionado ya el Tía María, usted ha hecho saber, y su colega de Minas, que estamos ante la inminencia de un anuncio sobre la licencia que cambiaría ya los términos del problema, pero hay otros proyectos trabados. Usted ha mencionado el Metro 2 y queremos conocer en qué está ¿no? Sí, y también le preocupaba mucho al gobierno del presidente Martín Vizcarra el aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. No sabemos también cómo se va a resolver. Vamos a una pausa y retomamos nuestra entrevista con el ministro de Economía sobre estos 4 proyectos que hemos mencionado. Del Metro de Lima dispuso el cierre temporal de la estación Gamarra debido a las operaciones que se realizan en la avenida Aviación en La Victoria. Se difundieron nuevas conversaciones del chat La Botica entre las congresistas Úrsula Letona, Luz Salgado y Karina Beteta, que evidenciarían la intención de Fuerza Popular de blindar al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Esta madrugada, un joven fue asesinado a balazos cuando se encontraba a pocos metros de su vivienda en el Callao. Las ministras de Educación Flor Pablo y de Salud Zulema Tomás fueron convocadas para hoy a la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero.
En Arequipa, cerca de 200 ambulantes atacaron con frutas y verduras podridas la casa del alcalde de Cerro Colorado, Benigno Cornejo. Hola, yo soy Pachi Vallerriestra, soy bailarina, pero disfruto mucho de la literatura. Hay muchos autores peruanos e internacionales que me encantan, muchos libros también, pero hoy voy a escoger a uno. Este es Rock Springs del escritor norteamericano Richard Ford. Es un libro en donde hay varios cuentos. Son estas historias o situaciones en estos lugares tan como alejados, tan desolados de Estados Unidos, ¿no? Creo que él es un ejemplo perfecto de cómo retratar su cultura. Bueno, invito a todo el público, joven, viejo, de cualquier edad, a leer, ¿verdad? Leer lo que hace es abrirnos mundos maravillosos, despertarnos la imaginación, es la oportunidad de conocer y ver las cosas desde otra perspectiva. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Uno de mis libros favoritos es Música de Cañerías, de Charles Bukowski. Me encanta ese autor porque es, dentro de su simplicidad, es muy complejo y tiene un estilo muy crudo, descarnado y con un humor muy ácido y muy negro. Por eso me gusta. Los invito a que consigan Música de Cañerías de Bukowski y lo lean. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios.
8:35 estamos hablando con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, quien se ha expresado sobre la coyuntura, las malas cifras de abril, sobre algunos planes de largo plazo como competitividad, y tenemos que abordar ahora en quién están estos proyectos trabados. Usted nos había hablado un poco sobre Tía María, pero hay también el Metro 2 de Lima, que se posterga hasta el año 24, y el proyecto Sihuas-Majes. Así es. Hay algunos proyectos a los que se añaden el que mencionó Ricardo Gómez Pano sobre Chinchero, naturalmente, que no lo olvidamos desde hace 3 años. Hablando del crecimiento del turismo y hablando de la preocupación del presidente, que ha dicho que Chinchero va de todas maneras, ¿no? Así es. Hay algunos proyectos que desde hace ya varios años han tenido algunos problemas y cada problema es distinto del otro, digamos. En el caso de Majes Sihuas, por ejemplo, este es un proyecto que está a cargo del gobierno regional de Arequipa, y nosotros desde que estamos en esta función hemos estado trabajando muy de cerca con ellos para tratar de destrabarlo. Yo creo que ya estamos en la etapa final de la elaboración de una adenda que va a destrabar finalmente este proyecto, que sinceramente le va a cambiar la cara a Arequipa. Este es un proyecto sumamente importante para esa región, son cerca de 40.000 hectáreas que van a entrar a producir, y por las características que tiene Majes se pueden producir cosas que no se producen en otras partes del país y en momentos distintos además. Entonces el potencial que tiene este proyecto es tremendo, y como digo, estamos trabajando cercanamente con el gobierno regional. Hemos estado hace 2 semanas, una semana entera en el MEF viendo este tema. Yo creo que ya estamos en una etapa muy cercana a que esto se pueda resolver, ojalá que antes de 28 de julio. En el caso de Tía María, también ya el ministro ha anunciado que estamos a puertas de la licencia, de otorgar la licencia, que es lo que le corresponde al Estado dar, porque la empresa cumplió con todos los pasos para poder otorgar esta licencia. Y es un proyecto que también va a ser muy importante, curiosamente también en Arequipa, una inversión de más de $1.400 millones, que además gatillaría otro tipo de inversión que tiene Southern, ¿no? Southern de alguna manera está viendo, digamos, no con los mismos buenos ojos de siempre a México. De alguna manera quiere poner los ojos en el Perú, salirse de alguna manera de México y venir más al Perú, y tiene una cartera muy importante de proyectos, y tenemos que aprovechar esto para seguir. Pero cuando yo hable, actividad los hace pensar, pues, ¿no? Sí, bueno, son temas. Creo que México no está mejor en esa materia, Ricardo. No, pero igual, ¿no? No, de hecho que tenemos conflictos, y son conflictos históricos, digamos, no son conflictos nuevos. Si ustedes ven, cada gobierno ha tenido su conflicto grande, digamos, más allá de los 200 conflictos que siempre se mencionan, ¿no? Temas de todos los gobiernos. Esto es algo, digamos, histórico, donde hay responsabilidad también del Estado, ¿no? El Estado muchas veces no ha respondido como tiene que responder. Entonces, sí, destrabar estos proyectos es parte de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando muy de cerca, como le digo, con Majes, con Chavimochic también, que es otro proyecto que también le puede dar 60.000 hectáreas a la zona de la Libertad. También va a ser muy importante para nosotros. Entonces, sí hay estos proyectos grandes, y con el plan de infraestructura vamos, digamos, a tener un orden. Estos proyectos son parte también del plan de infraestructura, ¿no? Vamos a tener un orden y el público va a saber cuáles son estos proyectos que son prioritarios para el desarrollo del país. Ministro, hay una preocupación respecto al incremento este último fin de semana del impuesto selectivo al consumo, el ISC, que va a afectar, si le ponemos una cara al que se va a ver afectado, es a la cerveza y a las bebidas azucaradas, todas, gaseosas, refrescos. Se le está cargando más bien al consumidor, dicen, la responsabilidad de darle caja al gobierno. ¿Es así o no? ¿Qué está pasando con el ISC? No, eso es totalmente, digamos, no es correcto. No hay ningún afán de aumentar el ISC. Lo que se ha hecho se ha perfeccionado las medidas que se tomaron hace poco más de un año, en mayo del año pasado, ¿no? Y si ustedes recuerdan, y me parece que lo dije acá también en la primera entrevista que tuve, el ministro anterior hizo una reforma del selectivo al consumo, ¿no? Y a los pocos días entré yo. Y la pregunta que me hacían todos es, ¿qué va a hacer usted con el impuesto selectivo al consumo? ¿Si va a dar un paso para atrás o qué va a hacer? Y lo que yo mencioné en ese momento es que las medidas estaban bien encaminadas, ¿no? Pero que teníamos que darnos el tiempo también para evaluar si el efecto que se estaba buscando era el que pretendía el gobierno, ¿no? Y en términos generales el efecto ha sido el correcto.
Y ahora vamos a dar algunos ejemplos. Pero que estábamos abiertos a hacer algún tipo de ajustes en el margen. Y eso es lo que ha sucedido ahora. ¿Qué tipo de ajuste le hemos hecho? Sí, en el caso de las bebidas azucaradas, por ejemplo, lo que se ha hecho es reducir el impuesto selectivo al consumo para aquellas bebidas que no tienen azúcar. Antes del 2018, digamos, todas pagaban 17%. En el 2018 se crea un impuesto adicional, se sube esa tasa para los que tienen más de 6 mililitros. Son gramos por 100 mililitros. Los que tienen más de 6 se les sube a 25. Entonces lo que hemos hecho ahora es crear una franja inferior de 12% para las que no tienen azúcar. Este era un reclamo que le digo, nos hemos tomado el tiempo para evaluarlo y hemos visto por conveniente fomentar. Porque, ¿qué pasó cuando se subió a 25? Gran parte de las bebidas azucaradas bajaron su azúcar justo por debajo del 6% para pagar menos. Poder pagar Entonces menos. hubo un efecto muy positivo en ese sentido. Entonces nosotros ahora estamos con la esperanza de que con esa nueva reducción que hemos hecho de 12, ¿no?, sea un incentivo para que estas empresas puedan aumentar, digamos, su masa de bebidas que tienen menos de... Y lo han anunciado, lo van a hacer. Dicen que van a seguir desarrollando productos, o sea, investigaciones para productos sin azúcar. Exacto. ¿Y las cervezas? En el caso de la cerveza, lo que se ha hecho es simplemente arreglar... Antes habían dos maneras de calcular el impuesto selectivo al consumo, el ad valorem y el específico. Ahora, dado que había en algún momento algún tipo de confusión sobre cuál de las dos metodologías aplicar, ahora hemos dicho que solamente se va a aplicar una, que es el específico, de 2.25 soles por litro. Entonces, al final lo que se ha hecho es calcular el promedio en el que estaba el impuesto antes, pero ya hemos reducido esta posibilidad de que hayan dos maneras de calcularlo. Es solamente una manera, entonces el impacto sobre las cervezas debería ser mínimo, ¿no? Si es que hubiera alguno, otro aspecto relativo a los autos impuesto es el de los autos, porque se le reprocha ser hostil a los autos híbridos y eléctricos. Sí. ¿Será posible que un hombre moderno como usted no crea que hay que promover ese tipo de auto y no los que usan combustibles tradicionales contaminantes? Así es, eso también es una información errada. Lo que se ha hecho, dos o tres cosas. Primero, que a los autos nuevos, todos los autos nuevos pagan 10% de selectivo al consumo, ¿ya? Entonces, hemos reducido ese impuesto para los autos menos contaminantes, es decir, para los autos que tienen menos de 1.400 centímetros cúbicos, o sea, los autos más pequeños, digamos, que son los que contaminan menos, ellos van a pagar 5%, entonces se les ha reducido 5 puntos. Y los que están entre 1.400 y 1.500 van a pagar 7.5. Entonces, por un lado, hay una reducción importante al selectivo al consumo de estos autos que contaminan menos. Por otro lado, lo que se ha hecho es aumentar el impuesto a los autos usados. Esto de los autos usados, muy pocos países realmente lo tienen. La mayoría de países prohíben la importación de autos usados porque son muy contaminantes. Entonces habían autos usados a gas que estaban pagando menos impuestos que un auto nuevo, que con una tecnología mucho menor. Entonces lo que se ha hecho ahora es que todos los autos usados ahora van a pagar 40%. ¿No? O sea, a estos que estaban a gas se les ha subido de 10 a 40. Eso es lo único que se ha hecho en términos de aumento. Pero yo creo que lo más importante es lo otro, que hemos reducido el impuesto selectivo al consumo para un buen grupo. Esto es más de la mitad de los autos que se venden en el país. No me ha contestado nada sobre los autos eléctricos híbridos. No, ahí no hemos hecho las nada. sospechas. No hemos movido nada. No hemos hecho nada con los autos eléctricos, ¿no? ¿Pagan o no pagan? ¿Cuánto pagan esos carros? Los autos pagan el 10%, me parece que es lo que estaban pagando. Igual, sean eléctricos o no. Así es. Ministro, usted habló como uno de los ejes de nueva matriz productiva, el turismo, ¿no? Tenemos todas las potencialidades, pero no podemos recibir más turistas en nuestro principal aeropuerto, el Jorge Chávez. ¿Para cuándo la pista 2 del aeropuerto Jorge Chávez, ministro? Porque se habló de una renegociación con LAP, pero al final... Sí, quedó. Eso es cierto. Esa segunda pista estuvo trabada, por usar la palabra, por 18 años. ¿No? Hace 18 años tuvo que darse los terrenos para hacer esta pista. En noviembre de este año, por fin se pudo destrabar eso. Y ahora la empresa incluso ya contrató a la otra empresa, digamos, que le va a hacer el trabajo. LAP ya contrató a la empresa que le va a hacer el trabajo y se espera que este año ya empiecen las obras para hacer la pista 2. La pista 2.
La última vez que yo escuché decían que esto iba a estar previsto para el año 2023, me parece, pero el presidente ha sido muy enfático en que esto debería estar antes. Entonces, yo creo que estamos en esa conversación para ver si ojalá para el 2021, 2022 ya podamos tener. Sí, ojalá, lo ideal sería que para ojalá, como dice usted. 2022 una última pregunta. ¿Se le reprocha el haber retirado el énfasis puesto a la reforma Servir, es decir, dotar a nuestra administración pública de funcionarios de carrera que puedan servir en los diversos ministerios y que no estén sujetos a los sesgos políticos? No, a ver, nosotros somos los primeros propulsores de la ley Servir. Yo participé directamente en la elaboración de esa ley en el año 2013. Entonces nosotros, desde que hemos regresado al Estado, estamos promoviendo esta ley porque así como es importante mejorar las instituciones en el Poder Judicial, digamos, en los partidos políticos, también es importante promover las instituciones dentro del Estado. Y la única manera de modernizar nuestro Estado es creando un servicio civil. Esa es la única forma. Cualquier otra cosa van a ser parches. Entonces nosotros estamos empecinados en que esta ley tiene que implementarse a la brevedad. Y esto ya lo hemos conversado al interior. El presidente de la República, el premier han sido sumamente enfáticos de que esta es la verdadera reforma del Estado y estamos haciendo los mejores esfuerzos por implementar esta ley. En el caso del MEF, por ejemplo, ya hacia septiembre deberíamos ya publicar los primeros concursos para atraer al mejor personal al Ministerio de Economía y Finanzas. Funcionarios de Servir entrarían al MEF. La fortaleza protegida del MEF abre un poco sus puertas. Sí, no es que funcionarios de Servir. Lo que haríamos es abrir los concursos públicos para que las mejores personas puedan entrar a trabajar al MEF. Parte de ello, obviamente, va a ser el personal que está ahí, seguramente, ¿no? Una buena parte del MEF seguramente va a poder acceder a esos concursos, postularse y ganar los concursos, pero otra puede venir de afuera. Y eso estamos trabajando, como digo, muy de cerca con otros ministerios para que también se pueda hacer. Mientras no hagamos eso, repito, cualquier otra cosa van a ser parches. Y esta es una reforma que va a tomar años también. No es que de acá a fin de año se soluciona todo. Esto es una reforma que va a tomar 4 o 5 años y estamos, como digo, promoviendo de que esto se haga. Entonces, así como son importantes estas otras reformas en otros poderes del Estado, también dentro de nuestro propio Poder Ejecutivo tenemos que seguir impulsando estas reformas. Tener una carrera civil va a hacer que no tengamos cada 4 años este problema de que se cae la inversión en los gobiernos subnacionales, por ejemplo, cuando hay nuevas autoridades, porque las autoridades van a entrar y van a encontrar, por supuesto, una masa de trabajadores ahí de carrera. Una pregunta para que nos deje con un sabor optimista, si fuera posible, ministro. ¿Contradice usted a los profetas de las desgracias, sosteniendo que el objetivo de un crecimiento económico cercano al 4% para este año se mantiene? Sí, nosotros estamos revisando la cifra. Efectivamente puede haber una reducción en el 4,2 que estábamos pensando inicialmente por todos estos eventos que hemos descrito al principio, pero tengan la seguridad de que vamos a hacer el mejor esfuerzo para que la economía no solo crezca más este año obviamente es importante porque es el día a día y a todos nos importa generar el empleo que explica Ricardo, etcétera, pero queremos sentar sobre todo las bases para un crecimiento sostenido para más adelante. Y si no hacemos estas reformas ahora, va a ser muy difícil que más adelante se puedan hacer. Nosotros tenemos toda la disposición para hacer las reformas y las vamos a plantear. Yo creo que entre hoy y el 28 de julio vamos a tener muchas novedades y ojalá que podamos tener otra vez la oportunidad de regresar acá. Está usted invitado, señor ministro, para poder explicar ya con más detalle algunas cosas. Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Tomamos nota y le preguntaremos si las cosas que nos ha dicho ahora se verifican en el curso de las próximas semanas. Así es. Como nos ha anunciado varias medidas. Muy buenos días, señor ministro Carlos Oliva, responsable del Ministerio de Economía y Finanzas. 8:49, pausa y regresamos a ampliación de noticias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 17 de junio, en 1882, nace el compositor ruso Igor Stravinsky. Sus padres lo obligan a estudiar Derecho y así conoce al hijo del compositor, Rimsky-Korsakov, de quien luego se vuelve alumno.
En 1909, Sergei Diaghilev, director de la compañía Ballets Rusos, lo invita a componer y estrenan El pájaro de fuego. Le siguen Petrushka y La consagración de la primavera, que causa escándalo por lo inusual de su armonía, ritmo y orquestación. Stravinsky compone con éxito a lo largo de 60 años y sus obras se caracterizan por romper esquemas musicales en su época. Tras varias hospitalizaciones, fallece en 1971. 3 años más tarde, un día como hoy, en 1885, llega a Nueva York la Estatua de la Libertad, como regalo del pueblo francés, en reconocimiento del centenario de la independencia de Estados Unidos y como símbolo de la amistad entre ambos países. Esculpida por Auguste Bartholdi, con la ayuda de Gustave Eiffel, la estatua es enviada en 350 piezas sin ensamblar. Es colocada en la bahía de Nueva York y con los años se vuelve un símbolo muy reconocido alrededor del mundo. Esto sucedió un 17 de junio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. El equipo de Bayunillo Tía María ha realizado diagnósticos participativos conjuntamente con la población para saber cuáles son sus necesidades desde el 2017. Hemos tenido talleres de tejido, talleres de costura. Los diferentes talleres tienen una visión, emprender su propio negocio que les ayude en su economía familiar. Este 2019 seguimos con muchas más fuerzas y estamos seguros de que sí, esto va a traer desarrollo en beneficio de toda la población del Valle de Tambo y de toda la provincia. Las finanzas personales no deben ser aburridas y para esto siempre tienes que plantear dentro de tu presupuesto lo que yo llamo metas de felicidad. Pero ¿cuánto es lo adecuado para las metas de felicidad? Va a depender si puedes ahorrar el 10, el 15 o el 20%. Si ahorras el 20% sería perfecto. Este monto te servirá tranquilamente para que puedas plantear un viaje, para que puedas plantear estudios o lo que te haga feliz a ti. Vamos a tomar el ejemplo del viaje. Si yo quiero viajar, no voy a plantear mi meta para el próximo mes. Prácticamente ahorrar es imposible y eso me va a llevar a lo mejor a endeudarme. Lo ideal es planear el viaje por lo menos con 12 meses de anticipación. De esa forma vas a poder tener 12 cuotas para poder ahorrar o vas a tener mucha facilidad en obtener un descuento que puede ir hasta el 30% por comprar con anticipación. Aparte de esto también, si es que no puedo ahorrar mucho, empecemos a mirar qué beneficios tenemos nosotros con las tarjetas de crédito, con las cuentas de remuneraciones que tenemos en los bancos y de ahí puede salir el mismo dinero para poder lograr nuestras metas de felicidad. Empecemos a identificarlas y empecemos a lograr lo que nosotros nos hemos planteado. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente. Al director del Banco Mundial para Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, doctor Alberto Rodríguez. Y si lo hemos invitado es porque el día de hoy hay un evento en el Swiss Hotel en el cual ustedes expondrán los resultados de una investigación encargada justamente por quien lo ha precedido en el uso de la palabra del ministro Carlos Oliva para hacer un estudio de las medidas que el Estado peruano implementa para luchar contra la violencia que se ejerce en nuestro país en exagerada cantidad de casos contra mujeres. Han metido la nariz en todos los organismos del Estado, en todos los ministerios, en el Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, y presentan un informe que tiene el interés de ser comparativo con otros países que usted conoce bien, como el suyo natal. Explíquenos, por favor, qué grandes conclusiones sacan ustedes del estudio, del gasto que hace el Estado para
eliminar esta lacra. Gasto que es considerable porque tengo entendido que ha subido este año en curso a 450 millones de soles. Buenos días, señor Alberto Rodríguez. Muchas gracias, Fernando. Buenos días, Ricardo. Sí, lo primero que hay que decir es que hasta ahora sabíamos que los datos de violencia de género en el Perú eran bastante altos. 2/3 de las mujeres adultas reportaban haber tenido algún tipo de violencia, haber sufrido algún tipo de violencia de género. Estos son datos del INEI. Para no ir muy lejos, la Organización Mundial de la Salud ya había reportado que cerca del 30% de las mujeres en el Perú reportaban haber sufrido violencia de género o violencia familiar en algún momento de su vida. Y esta es física, esta última de la OMS. Es decir, el problema era muy serio. No era el peor de Latinoamérica. Los datos son más altos en Bolivia, en Colombia y en República Dominicana, pero estábamos bien cerca de ser los más altos. Y eso llevó al Estado peruano a reaccionar. Y ha reaccionado de 4 formas. Lo primero, puso esto en la agenda. Entidades como ustedes, como RPP, ha puesto como un tema importante este año. Incluso hay varios eventos en torno a eso. El segundo, se creó la ley 30364 del 2015, precisamente sobre el tema de la prevención de la violencia y la reacción a la violencia de género. Y en tercer lugar, como tú bien dices, Fernando, se aumentó bastante la inversión. Se llegó a 450 millones de soles, después de que apenas en el 18 era 250 millones de soles. Es ahí cuando el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, que estaba aquí hace un momento, nos dice, mire, esto está muy bien, pero tenemos que saber si se está gastando bien y para seguir gastándolo hay que saber cómo gastarlo. Y hicimos ese trabajo. Hemos trabajado para determinar cómo se está gastando, qué se está haciendo e hicimos un mapeo muy, muy detallado. El primero en el mundo. Es bien interesante. No tenemos comparaciones porque ningún país ha entrado al detalle que está entrando Perú para determinar cómo están gastando sus recursos en este tema de violencia de género. Te voy a decir 2 cosas que hemos descubierto. La primera, se gasta en Perú fundamentalmente en atención y menos en prevención. Cerca del 66% de los recursos van a cosas como los centros de emergencia de mujer, como el trabajo en los estrados judiciales y demás. Y muy poco todavía en atender, por ejemplo, a trabajar con poblaciones jóvenes, escolares, comunidades, etcétera. Ese es un tema bien interesante, bien importante. La segunda, el gasto sigue siendo, a pesar de que ha aumentado, muy espóreo. Son cerca de 7 ministerios, más el Poder Judicial, más la Defensoría del Pueblo, más los gobiernos subnacionales, gastando en este tema. Y te imaginarás, en ocasiones montos pequeños y no siempre coordinados. Un gasto más coordinado, un trabajo mucho más estructurado podría llevar seguramente resultados mejores. Vamos a hacer una pausa, señor director del Banco Mundial, para que después nos sigan hablando sobre este tema grave. Como usted sabe, hay barrios enteros de nuestras ciudades en donde los padres tienen miedo cuando sus hijas tienen que salir a la calle, al colegio o para trabajar. Y esto es inaceptable. Yo me temo que va a perder contactos en el futuro si sigue hablando con tanta claridad como lo ha hecho hasta ahora sobre lo que ha encontrado. Pero para eso